fíjese, ahí hay que hacer una línea de tiempo en la primera tarea, una línea de tiempo de la sociología. Usted va a conseguir en la unidad 1, en el material de apoyo, va a conseguir material que le va a servir de base para que usted pueda cumplir con esa tarea. La tarea 2. Una línea de tiempo de la sociología. Sí, línea de Eso está en tiempo. la plataforma, ¿Ah? doctor. ¿Cómo? Eso está en la plataforma. Sí, no, todo ese material está en la plataforma. Cuando usted entra al curso de sociología, allí se va a conseguir con 4 unidades. Y en cada unidad hay un material de apoyo. Incluso hay ejemplos de cómo se construye una línea de tiempo. Y hay unos ejemplos para construirla de manera horizontal o vertical. Y eso le ilustra cómo se hace ese trabajo. La segunda tarea es realizar una hermeneusis inicial en relación con el ensayo. El ensayo es el trabajo final, pero ese trabajo lo vamos a ir evaluando por partes. La primera parte es una hermeneusis inicial que consiste en presentar en una cuartilla, es decir, en el título del ensayo el título que usted seleccionó para desarrollar su ensayo. Yo le recomiendo que lea el material que hay allí con respecto al ensayo, cómo se hace un ensayo, pero además allí va a conseguir, en la unidad 1 hay una narrativa que yo preparé y en la unidad 2 hay otra que le van a dar luces con respecto a algunos temas. El ensayo debe escribirse en torno a un tema que usted seleccione con respecto a la sociología y la educación, o a la sociología de la educación. Un tema que esté relacionado con sociología y educación. Por ejemplo, Liana seleccionó trabajar la educación como fenómeno social. Ese título es el título de una de las unidades, pero es válido que ya haya seleccionado ese título como tema central de su ensayo, porque se supone que ella le va a dar un tratamiento totalmente distinto al que aparece allí. Esos elementos que están allí le van a servir a ella de base, pero no va a transcribir los elementos, o sea, los textos que están allí, sino que ella va a producir un texto desde su capacidad de análisis crítico con alguno de los autores que le estamos ofreciendo o que ella pueda haber conseguido, aparte del material que se le ofrece como material de apoyo. En esa primera página, en esa hermeneusis inicial, que es la primera tarea, va a colocar el título de lo que va a ser su ensayo y va a hacer una descripción de cómo usted piensa abordar el tema. Recomiendo que en esa primera parte, en esa descripción, hable acerca del tema, cómo lo piensa abordar y cuál es el objetivo que usted se propone al desarrollar ese tema. Eso se hace, insisto, en una cuartilla. Esa es la segunda tarea. La tercera tarea que está venciendo hoy es presentar un avance del desarrollo del ensayo. Y yo les planteo allí que en ese avance, por favor, consideren expresar sobre todo los elementos teóricos que sustentan la temática, obviamente fijando ustedes como ensayistas la posición que tienen frente a ese tema que están desarrollando.
porque la última tarea que hay que presentarlo la semana que viene ya es el ensayo concluido. En esto no debemos olvidar que es necesario que ya a partir de la segunda tarea, de la tercera tarea, que es el avance del ensayo, ya tengamos un listado de referencias, que son los autores que venimos citando de acuerdo con las normas APA 2020, edición séptima. Ahí hay unos criterios, un listado de referencias y para hacer las citas, y tenemos que tomarlos en cuenta, porque eso está en consonancia con las normas de la revista Redip, que también tienen allí el enlace para que puedan entrar a la revista y ver las normas de publicación de los artículos o ensayos. ¿Alguna pregunta, Jorge? Bueno, usted me está hablando de que hay una serie de temas del cual se va a hacer un ensayo. O sea, una cuartilla, ¿no? No me entendió. No me entendió. Pues vamos a recapitular. Hay que hacer un ensayo. La elaboración de ese ensayo la hemos dividido en 3 partes. Digamos 3 entregas. La primera entrega la hemos llamado... Profe, alce un poquito la voz que lo escucho lejos. La primera entrega, ¿ahora me escucha bien? Sí, un poco mejor. Ok, la primera entrega la hemos denominado hermeneusis inicial, porque es la primera parte. ¿En qué va a consistir? En presentar el título del ensayo y la descripción del tema seleccionado. Cerrando esa descripción, en el último párrafo le sugiero que presente el objetivo que se propone al desarrollar ese ensayo. ¿Eso queda claro? Jorge. Sí, señor. ¿Eso queda Está claro? claro. Ok. Sí, ok. Luego viene la tercera tarea, que sería la segunda parte del ensayo, donde estoy pidiendo que entregue un avance del ensayo. Ese avance del ensayo, un ensayo tiene 3 partes fundamentales que son introducción, desarrollo y conclusiones. Esas son las 3 partes fundamentales del ensayo. Cuando yo les pedí en la tarea 1, en la hermeneusis inicial, tarea 1, una cuartilla, era con la finalidad de que ustedes hicieran allí un esbozo de cómo ustedes están percibiendo ese tema que quieren trabajar y se planteen a su vez el objetivo que van a desarrollar en ese ensayo. Ya en el avance 2, o sea, en el avance del ensayo, que sería la tarea 3, porque recuerden que la primera es la línea de tiempo. Entonces, en esa tarea 3, que sería el avance del ensayo, ¿qué vamos a presentar? Y ahí podemos tener la introducción y podemos tener teóricos que sustentan nuestra posición. Es decir, que ya comenzamos a trabajar con el desarrollo del ensayo. Esa es la tarea 3, que sería el avance del ensayo. Como ya estamos... Hay obligatoriamente un número específico de cuartillas para presentar el avance. No. El ensayo en su totalidad acceder a 12 cuartillas. En su totalidad. Y debe tener las características que les estoy diciendo por ejemplo, en la revista Redip aparecen las normas de publicación
que ahí están las normas para los documentos que se van a publicar en la revista. ¿Cuál es la intención de ese ensayo? Que si el ensayo cumple con los requisitos, ya ustedes puedan tener una publicación. ¿Me entiende? Porque lo podemos mandar a la revista si el ensayo cumple con los requisitos para que sea evaluado y luego sea publicado. Pero obviamente eso pasa primero por el filtro de la evaluación que yo les voy a hacer. Y como consecuencia de eso, nosotros tenemos que escribir adoptando las normas y técnicas necesarias para producir un documento de esa naturaleza. Ahora, ¿qué es lo que sí tenemos que hacer? Desde que empezamos a producir los documentos, tenemos que adoptar un criterio de análisis crítico, serio. Que por eso es que pido que hagamos las lecturas, que busquemos material de apoyo, que nuestros criterios a veces los soportemos con algunos autores y por eso es que se pide la lista de referencia. Si ustedes revisan en la revista hay muchos ejemplos de ensayos producidos, incluso hay unos que yo publiqué allí, escritos por mí. Entonces, eso desde el inicio. Ahora, cuando usted comienza a desarrollar el ensayo, no necesariamente tiene que escribir la palabra desarrollo, sino que después que se termina de escribir la introducción y se cierra con el objetivo, se pasa ya a entrar en materia del desarrollo de la temática seleccionada. Profe. Liana, quiero escuchar. Profe, eso yo le iba a decir, eso es lo que usted decía, que yo creo, yo creo que no se hace necesario, por ejemplo, porque lo que es la conclusión, eso en un ensayo puede ir inmerso, o sea, que puede estar sin necesidad que uno lo escriba, ¿cierto, profe? Claro, Liana, pero fíjate, yo recomiendo que no coloquen la palabra desarrollo, pero que sí coloquen la palabra conclusiones. Sí, exacto, porque yo me pongo a mirar o sea, porque uno busca materiales de apoyo y ve donde hay unos que de pronto conclusión, hay unos que no, entonces tenía también como esa duda. Pero... No, y puedes colocarle a manera de conclusión, a manera de cierre, ¿me entiendes? Lo importante es que se diferencien los espacios. Ahora, ¿qué digo que no colocar desarrollo? Porque bueno, ya tú vienes con la introducción y cuando tú haces la introducción, allí presenta una serie de elementos para que el lector se ubique en torno al abordaje que tú estás haciendo de la temática. Y al final, que a medida que él vaya leyendo se va ubicando, sin idea que yo diga que ese es el desarrollo. Claro, y al final de la introducción, tú cierras eso con un párrafo donde colocas el objetivo que persigues. Incluso cuando nosotros hacemos una investigación un escrito de esa naturaleza, tenemos una tesis, que es lo que nosotros estamos planteando y queremos demostrar desde la perspectiva teórica. Entonces, nos planteamos la tesis, por ejemplo, en tu caso, tú estás trabajando con la educación como fenómeno social. Vamos a suponer, Liana, que tu tesis es que la sociología debe tomarse en cuenta como elemento fundamental para interpretar mediante sus métodos y teorías todo cuanto acontece en el ámbito educativo. De allí la importancia de la sociología, de la educación como fenómeno social. Fíjate tú, esa es tu tesis. Por tanto, en este ensayo me propongo plantear el análisis profundo de la intervención
de la sociología para la interpretación de la educación como hecho social. Fíjate tú, ahí tienes tu tesis y tienes tu objetivo. ¿De acuerdo? Claro, profe. Cerraste la introducción. Acto seguido, vienes con el desarrollo. En el desarrollo, ¿qué vas a hacer? Vas a escribir, por ejemplo, relación entre sociología y educación, un título. Relación entre la sociología y la educación. O entre sociología y educación, sin decir la sociología, entre sociología y educación. Y comienzas a desarrollar un escrito de varios párrafos donde tú estás explicando cómo es que tú concibes que existe una relación entre sociología y educación. Esos planteamientos que tú vas haciendo, dice, al respecto, fulano, ya citas. Sí, profe, porque ahí sí, o sea, y ahí sí tiene que ir lo que es el criterio mío, lo que yo pienso. Claro, ahí va tu criterio, pero también el soporte. Exacto, el soporte. O sea, tengo que combinar eso porque por eso. Entonces te das cuenta que ahí ya cuando colocaste ese título, ya inicia el desarrollo del ensayo. Exacto, profe. ¿Me entiendes? Y así sucesivamente. Terminaste con esa parte y luego continúas con, pues eso puede tener 2, 3, 4 párrafos, lo que tú consideres conveniente. Luego viene otro título porque ese gran tema que tienes tú, que es un tema central, que se llama educación, como la educación como fenómeno social. Este tema es bastante amplio. Bueno, pero tú lo vas a ir desmenuzando. Exacto. Hasta que tú llegas al final y has tratado los elementos que fundamentalmente te han servido de base para explicarle al lector por qué la educación es un fenómeno social. Como un fenómeno social. Al finalizar eso, o sea, tú dices, bueno, conclusiones o a manera de conclusión, y luego construyes tus conclusiones. ¿Qué te va a ayudar a construir las conclusiones? Lo que tú te planteaste como tesis y como objetivo en la introducción. Además de eso, lo que tú desarrollaste, ¿me entiendes? Lo que tú escribiste como desarrollo de ese ensayo. ¿Me entienden ahora el propósito del asunto? Sí, claro, profe, claro que sí. Entonces, es bueno escuchar porque de pronto no tiene... Claro. La otra cosa es, y voy a aprovechar de una vez para hacer las observaciones. Fíjense, Liana, Vladimir y Daniel, que no está, fueron los que entregaron la tarea 3. Yo les revisé a considerar esa evaluación. Voy a permitir que ustedes rehagan esa tarea 3. ¿De acuerdo, Liana? Claro, profe. Sí. Y Vladimir, igual. Vamos a rehacer la tarea porque para que la adecuemos a lo que les estoy diciendo, a lo que les estoy explicando. Y como le vamos a dar oportunidad a Jorge, entonces yo voy a solicitar para que ustedes puedan esa tarea entregarla la semana que viene. O sea, entre el curso de la semana que viene. Significa que el sábado tenemos otra actividad síncrona. Pero ya esa tarea debería estar cargada a más tardar el viernes para que podamos comentarla el sábado. ¿Les parece? Profe, fue que hubo una interferencia y no lo escuché bien. Vuelvo a explicar. Resulta que como el señor Jorge se está incorporando apenas hoy, le vamos a dar una oportunidad tanto a él y esa oportunidad también es para ustedes, Liana, Vladimir, Harold y Daniel. Como la tarea 2, perdón, la tarea 3, que es el avance del ensayo, todavía no reúne los requisitos. Entonces ustedes van a rehacer esa tarea con lo que acabo de explicar.
¿Me escuchan? Sí, profe, o Sí, sea que profe, se vamos a... escucha. Perfecto. Entonces, esa tarea ustedes van a cargar de nuevo la tarea. Ustedes pueden quitar la tarea que está allí y la van a cargar de nuevo. Yo creo que yo a Liana le había colocado una nota, pero eso lo vamos a eliminar para que puedas cargar la tarea. Y vamos a extender la fecha hasta el viernes de la semana que viene, ¿de acuerdo? Para que Sí, tengan sí, de esa acuerdo. oportunidad. Entonces, corremos una semana más la entrega del ensayo. Sí, profe, gracias, porque hoy también tenemos los cierres de las otras, o sea, los Sí, cierres no, las horas, los cortes de la última. por eso. Entonces vamos a hacer eso. Yo voy a hablar ahora para que me autoricen la extensión del tiempo, de manera que podamos avanzar y hacer las cosas bien. Otra cosa que quiero aclararles es, por ejemplo, Liana, yo estuve revisando tu trabajo y hay un detalle que me llama la atención y esto va para todos. Cuando nosotros escribimos, recuerden que cuando nosotros escribimos palabras, frases, oraciones y párrafos, los párrafos están conformados por líneas. Un párrafo no debe ser menor a 4 líneas. Porque si nosotros nos podemos escribir párrafos de 2 y 3 líneas, imagínense la cantidad de párrafos en una cuartilla. Y eso le quita incluso estética al escrito. Pero tampoco debemos escribir párrafos extremadamente largos. Hay personas que a veces escriben párrafos que pasan de una cuartilla. Un párrafo no debe exceder a 12 líneas. Por eso cuando hablamos de escribir, y sobre todo para publicar, decimos que el escrito tiene que ser, o que el escritor debe tener o hacer gala de su capacidad de síntesis. Tenemos capacidad de análisis y capacidad de síntesis. Porque muchas veces queremos decir en 2 cuartillas lo que podemos hacer en media y tener el mismo efecto. Sin embargo, a la luz de la visión del escrito, un escrito tan largo para una cosa tan pequeña, pues no se ve bien. Entonces, vamos a tratar de adoptar esas normas, porque los párrafos, insisto, no deben exceder a 12 líneas. ¿Se entiende eso? Ah, bueno, profe, muchas gracias por la Eso observación. sí, eso hay que hacerlo así. Entonces, un párrafo además debe tener las ideas concretas. Es decir, cuando yo leo un párrafo, ese párrafo, allí en él están contenidas ideas principales, ideas secundarias de lo que el autor quiere manifestar. Y ese párrafo se enlaza con otro párrafo y que le permite dar continuidad al desarrollo discursivo que tiene el autor o el escritor con respecto a el tema que está desarrollando. Por eso es que para enlazar los párrafos, nosotros usamos los conectores. Entonces, siempre en el desarrollo de un texto, entre un párrafo y otro, párrafos que están en secuencia, debe haber algún elemento lingüístico que lo conecte, algún conector que conecte a esos 2 párrafos. Hay un material que yo les coloqué a ustedes allí en el ensayo,
que se llama el ensayo. Y al final de ese material, conectores. Al final de ese material tiene unos conectores. Entonces, bueno, ese material al que yo hago referencia, lo tienen allí como material de apoyo. Eso implica que debemos tratar de hacer uso adecuado. Por ejemplo, terminamos un párrafo donde venimos hablando de la relación entre educación y sociología, o entre la relación entre sociología y educación. Y en el siguiente párrafo podemos conectar. Es por ello, de acuerdo con lo anterior, desde la perspectiva anteriormente planteada, y así sucesivamente. Hay una serie de conectores que nos enlazan esos párrafos para que no queden como párrafos aislados. ¿Estamos entendiendo eso? Sí, profe, gracias. Perfecto. Eso por una parte. Por otra parte, los textos deben estar alineados tanto a la derecha como a la izquierda. Es importante que antes de cargar las tareas, revisemos el escrito, porque en algunos casos evidencié que dejan muchas palabras unidas, pegadas. Por ejemplo, de la, entonces pegado de la. Y así como otras. Entonces es necesario que hagamos una revisión previa al escrito antes de que lo carguemos como tarea. La otra situación, cuando nosotros escribimos para construir un ensayo, el posicionamiento del autor tiene que estar allí prevaleciendo, independientemente que nosotros nos apoyemos en otros autores. Y digo, apoyemos para darle más fuerza al planteamiento que estamos haciendo. Pero allí hay un posicionamiento personal, un posicionamiento de quien está escribiendo. Entonces, eso tiene que estar muy claro. La otra situación es que insisto en la incorporación del listado de referencia. Esa incorporación del listado de referencia es necesaria. Todo lo que nosotros citemos debe estar referenciado. Y cuando nosotros revisamos normas APA, en normas APA también nos está diciendo cómo se debe escribir los títulos, porque hay títulos de primero, segundo y tercer orden. Esos títulos tienen una manera de presentarse. Entonces, por favor, revisen el material que tienen acerca de normas APA, séptima edición, que yo creo que se los coloqué allí, pero también está en la página del IESIP, y allí pues también lo pueden evidenciar. Aunque yo les coloqué el link de la revista Redip del IESIP, ustedes cuando entran a la página del IESIP van a conseguir también un botón donde ustedes pueden entrar en publicaciones, y cuando entran a publicaciones allí van a conseguir la revista, y al hacer clic en la revista se les va a abrir un menú donde ustedes pueden visualizar cualquiera de los números que se han publicado de la revista. El último número publicado es el volumen 3, número 5. Es decir, pero ahí van a conseguir todos los números publicados. Ustedes pueden entrar a cualquier número y allí van a conseguirse con las normas para publicar y con una serie de ensayos que están publicados allí, bien interesantes, que les pueden servir también como ejemplo.
abramos un ciclo de preguntas mientras tanto. Pues, a ver, quiero escucharlos, por favor. Bueno, profe, ya yo, como usted dice, había revisado la pequeña parte esa que había enviado, entonces, bueno, me alegra escuchar observaciones, porque uno de ahí es que va aprendiendo. Entonces, es bueno saber lo que uno, de otra persona que sabe, que sabe más que uno, para uno aprender. Entonces, bueno, gracias porque ahora puedo remontar esa parte. Esa es la palabra que utilizo, remontar. Cuando que abrió el plazo, que puedo nuevamente subir, entonces ahí puedo hacer las correcciones necesarias y como siempre le he dicho, me parece, sus explicaciones me parecen muy buenas, me parecen que son bastante amplias y que es lo que uno necesita, porque igual uno se ve cada 15 días, entonces necesita que la explicación sea amplia y que uno aprenda de ella, porque esa es la idea. No, y es que estamos justamente para acompañarlos en su proceso de formación. La idea es darles elementos, darles insumos, darles materiales, darles ideas para que ustedes vayan construyendo, porque de eso se trata. A ver, Jorge. Bueno, pues yo soy nuevecito acá, 0 kilómetros. De todas maneras toca empezar a andar, ¿no? Empezar a soltarnos como un carro, ir cogiendo cancha, ir despegando. Pero ahora 0 kilómetros, imagino, para acá en la clase, en otra cosa no creo. De todas maneras, las directrices que se deben seguir para hacer un ensayo son fáciles, pero al momento del producto, o sea, de producir, es donde uno cascabillea. Utilizo ese término porque siempre está la duda, siempre está qué hago, qué digo, qué pongo. Pero bueno, muy clara la explicación. Por otro lado, quisiera saber, profe, ¿cuándo nos volvemos a conectar con usted? Nos conectamos nuevamente el próximo sábado. O sea que las clases son semanales, no son cada 15 días. Lo que pasa, Jorge, es que ya nosotros habíamos iniciado hace mucho tiempo, pero yo me enfermé y tuvimos que correr un poco el tiempo. Luego tuvimos una actividad síncrona, a la semana siguiente asíncrona, y hoy nos volvemos a encontrar. Es decir, nosotros tuvimos un espacio de 15 días de una actividad a otra. ¿Ves? Ok. Eso es claro, y como tú apenas te Lo estás que pasa es que yo hablo por cuestión de tiempo, usted sabe que un trabajo bastante arduo, de bastante documentación, de bastante lectura, hay que documentarse bastante, y entonces yo lo decía más que todo por la cuestión de tiempo, para entonces presentar un avance acerca de la sociología educativa. Entonces yo digo, bueno, voy a preguntarle al profe qué tal estamos en tiempo para... Fíjate, por eso te dije que para poder... Por eso te comentaba, Jorge, que tienes que, en tu caso, tú tienes que acelerar un poquito, engrasar los patines. Fíjate, la tarea 1 no es o sea, no es tan difícil. Si tú entras a la plataforma y revisas el material que está allí para la tarea 1, que es la línea de tiempo, te vas a dar cuenta que eso no es nada difícil. La tarea 2 tampoco es una cosa tan difícil. Se trata de seleccionar
el tema por el cual vas a hacer, con el cual vas a hacer el ensayo, y a su vez, de esa temática y cerrar con lo que va a ser tu objetivo. Eso tampoco es muy difícil. El grado de dificultad pudiera estar en el avance. Yo te recomiendo que... Arriba 3/8. Aló. Ajá, cuéntame. Disculpe, profe, bueno, yo soy muy metódico. ¿Cómo? Si usted me habla a mí de un tiempo estipulado, yo me apego al cronograma. Correcto. Entonces, Entonces, lo que yo voy te a arrancar, como usted dice, con el objetivo, con una presentación, para que usted entonces ahí me dé como el empuje para ya el avance de lo que se quiere Claro, en el ensayo, pues. Entonces, claro. empezaría con usted mostrándole bueno, es que la revisión suya es muy importante desde el inicio, profe, porque si tengo un mal inicio, imagínese cómo va a ser el avance. Bueno, entonces, para que usted, yo quedo atento a lo que usted ya soporte con su, sí, con su asesoría, pues. Sí, ahí lo que se trata es de no darle muchas largas al asunto y comenzar desde ya a construir. ¿Entiendes? Porque yo entiendo que para ti pues, va a ser un poco más complicado porque tienes menos tiempo que los otros. Sin embargo, si te lo propones, vamos a lograr el objetivo. Sí, profe, porque como dice usted, lo de la primera, lo de la línea de tiempo no es muy complicado, Harold. Eso no es De complicado. pronto, Y la hermenéutica inicial tampoco. Exacto. O sea, esas son dos tareas que no te van a complicar mucho. ¿Me entiendes? Ok. Señor. Harold, ¿y tú dónde eres? ¿Quién? ¿Tú dónde eres? Yo soy colombiano. Yo también. ¿Pero de dónde eres? De Barranquilla, Colombia. Ah, eres barranquillero. Yo vivo por acá lejos, por acá donde la brisa vino y se regresó. Vivo por acá, por Aldearroz, pero es Magdalena. Yo soy docente acá en el Magdalena también, departamento de Magdalena, profesor de primaria, básica primaria. Ajá. Acá en Sitio Nuevo, Palermo, Magdalena. Les pregunto, ¿ustedes están viendo el documento que les estoy mostrando? Sí, claro, profe. Ok. Ese documento está allí en el material de apoyo. Debe estar en la unidad 3, unidad 4. Entonces, este documento es importantísimo que lo revisen porque esa es una síntesis que yo elaboré con respecto al ensayo. Entonces, allí decimos lo que es el ensayo. Hablamos del proceso de realización del ensayo, las características que tiene, y luego la manera como se elabora cada parte, la introducción, el desarrollo. Y luego hablamos de una clasificación. Eso es como una situación allí informativa. Posteriormente a eso, les hablo de los conectores y los relacionales. Era lo que yo hacía referencia para enlazar párrafos. O sea, que decimos que con el propósito de facilitar el proceso de elaboración del ensayo, se ofrecen los siguientes conectores y relacionantes. Hay muchísimos más. Yo les estoy ofreciendo esos como ejemplo
que ustedes pueden en el desarrollo de sus escritos. Por ejemplo, aquí les presento hay un ruido terrible. Les agradezco que apaguen sus micrófonos. Ajá, correcto, correcto. Listo, gracias. Entonces, fíjense, aquí tenemos los conectores. Esto es para conectar párrafos, por ejemplo. En el ejemplo anteriormente escrito, o sea, yo coloco un párrafo donde hice una ejemplificación. En el párrafo siguiente expreso, inicio ese párrafo diciendo, en el ejemplo anteriormente descrito, taca, 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 y explico, pues. También puedo decir, resulta oportuno, y así sucesivamente. Todo esto son, si yo vengo en un párrafo y el párrafo que sigue va a continuar con el mismo, digamos, contexto, sentido, en el mismo orden de las ideas, entonces digo, en ese mismo orden, en este mismo orden de ideas, y así sucesivamente. Entonces, todos estos son conectores, pero hay unos relacionantes que, o sea, que cumplen funciones diversas. Nosotros, por ejemplo, a veces trabajamos un autor, pero no queremos hacer una cita textual, sino que queremos parafrasear, es decir, usamos la paráfrasis como una figura literaria para expresar la idea de un autor, pero dicho con nuestras propias palabras. Entonces, para nosotros parafrasear, podemos utilizar algunos relacionantes como, es decir, en otras palabras, brevemente, de hecho, cabe decir que, y así sucesivamente. Para indicar, hay relacionantes para indicar orden, para indicar conclusiones y consecuencias, para establecer comparaciones, para indicar relación temporal, es decir, relación de tiempo, para añadir ideas, para presentar una idea que limita, opone o niega la idea anteriormente expresada, y así sucesivamente. Estos elementos son fundamentales que ustedes los tomen en cuenta al momento de sentarse a escribir. Entonces yo les agradezco, por favor, que tomen en consideración esto. Allí lo tienen en el material. Y bueno, hagan uso de ello, porque eso está allí y les va a ayudar muchísimo a que ustedes puedan, como con mayor soltura, su escrito. ¿Estamos de acuerdo? Jorge, Liana, Señor, sí, señor, estamos claros. Ok, perfecto. Perfecto. Ese material, repito, de verdad que a mí me parece interesante que lo tengan en cuenta cuando estén escribiendo. Incluso ustedes pueden descargar ese material y tenerlo en su computadora aparte, porque ese material es descargable. Todos los materiales que están allí, ustedes los pueden descargar a su computador si así lo desean. Pero lo tienen en la plataforma, que eso es lo más importante. Ese es un material que lo tienen allí para que lo puedan consultar. Ok. ¿Qué otro elemento nos queda? Bueno, recuerden que las citas debemos hacerlas de acuerdo como lo establece Normas APA. Repito, Normas APA 2020, séptima edición. O Normas APA, séptima edición 2020, como ustedes lo prefieran. Siempre revisemos la forma de presentación de los títulos. No nos excedamos en los párrafos. Recuerden que los párrafos no deben tener más de 12 líneas y mínimo 4 líneas.
cuando escribimos tenemos que tomar en cuenta algunos Doctor, elementos. Señora, disculpe, le quedan 5 minutos para ok, cortar. ya voy a cerrar. Entonces, todo eso es importante que lo consideremos. Y recuerden que no se trata de copiar de un texto, sino de que nosotros, mediante la práctica del análisis crítico, plasmemos nuestra posición frente a una situación y la soportemos con algunos autores. ¿De acuerdo? Luz. Sí, doctor. Mire, yo necesito, Sí, de porque acuerdo. hoy se me está incorporando Jorge Ezequiel Acosta. Él no se había incorporado porque no había podido pagar. Ok. Se está incorporando hoy. Entonces yo necesito, por favor, tender, aunque sea una semana, el proceso de carga de las tareas. Ok, profe, voy a hablar con el ingeniero para que se dé la oportunidad. Por favor. Sí, Sí, sí. porque entonces él tiene que cargar las tareas desde la 1 hasta la 4. Está bien. Entonces, para que me den, por ejemplo, me abran todas las tareas hasta la semana siguiente al 12. La semana que viene igual yo hago mi actividad, Ok, doctor, está bien. pero les gana más, que sería del Hasta el 12. No, el 12 es la semana de cierre. Ok. Sería como hasta el 19. Ah, bueno. ¿Me entiendes? Le damos Hasta, hasta hasta el 19. para que ellos puedan cargar. Pero entonces abrimos todas las tareas hasta el 19. Ah, está bien, doctor. Profe, tengo que cerrar, pero tengo otra clase. Chévere, perfecto. Bueno, Que jóvenes, tengan todos una feliz tarde. jóvenes, saludos. Por favor, recuerden que tienen que ponerle empeño y bueno, un placer. Que estén bien.